Qué bueno es explorar estos campos. El tabú no le hace nada bien a nada ni a nadie. El que no, eso no, ¿por qué? No, los tabús nos han llevado a unos dogmas que le han ocasionado catástrofes humanas. Y es bueno hablar de estas cuestiones. Y yo entiendo que incluso al interior de la propia Iglesia Católica han surgido unas corrientes que dicen ya no es tiempo del celibato o de la castidad. Se respeta ambos argumentos, ¿no? Los que defienden y los que no, pero en algún momento tendrán que armonizarse ciertas cosas. Y estos dos teólogos con los que estamos hablando, uno desde Estados Unidos, dominicano, él radica en Nueva York, Néstor Junior Díaz Soriano, y licenciado en teología y también psicología, Edgar Pacheco, desde Chihuahua, México. Qué interesante, ¿no? Cómo te abren luces, te abren la mente para entregarte de mejor manera y más franca hacia el diálogo, el debate, la discusión, el intercambio de ideas, las preguntas, en fin. Néstor, este es nuestro último bloque. Néstor, al principio, o en la primera parte, nos decía, hablar de por qué Jesús se mantuvo célibe, no es de poco. Y me dejó realmente tentado y no quisiera que ni ustedes ni yo nos vayamos sin probar un poco de lo que tal vez ambos nos tienen que decir al respecto. En la relación del orden le toca el uso de la palabra a Edgar Pacheco desde Chihuahua, México. Edgar, esto de por qué Jesús se mantuvo célibe, no tuvo esposa, no se casó, no tuvo hijos, hasta donde se sabe no tuvo relaciones sexuales. ¿Cuál es la razón? ¿El mandato divino de Dios, del Señor, del Padre y nada más? Se explica a partir de eso, y si ese fue el mandato divino, continúa la pregunta y vuelve a surgir con fuerza el por qué. Edgar, te escuchamos con mucha atención. Sí, sin duda alguna Jesús pudo haber tenido la posibilidad de casarse, sin embargo no lo hizo, ¿no? Estaba totalmente abocado a su obra ministerial. Sabemos que su obra ministerial duró cerca de 3 años específicamente, ¿no? Hay que decir que al respecto de esto hay que decir algo, ¿no? La naturaleza no reconoce a los individuos, es decir, la naturaleza no tiene noción de nuestros así llamados estatutos morales, ¿no? La naturaleza parece tener predilección por la supervivencia y por la perpetuación de la especie. Entonces, si hablamos de que el hombre es la creación de Dios, pues debemos enfatizar que Dios nos creó justo así, ¿no? Con estas características. Por ello vamos a encontrar en la Biblia que Dios bendice justamente al matrimonio y no lo distancia de él, incluso si algún hombre siente la vocación al sacerdocio o al pastorado. Por ello, uno de los requisitos en la Biblia, en toda la iglesia temprana, es justamente que el hombre sea casado. Por otra parte, pues la sublimación de la virginidad que se desarrolló por toda la Edad Media, nace particularmente el pensamiento de algunos teólogos como Agustín, como Jerónimo, que veían en la virginidad un símil con la pureza, ¿no? Y esto es porque asociaban a lo que tiene que ver con el cuerpo como algo que tiende al mal. De hecho, tanto fue el impacto que estas ideas causaron que pensadores como Orígenes, por ejemplo, se mascularan, se castraran para servir mejor al Señor, malinterpretando justamente algunos textos bíblicos o tratando de asociarse con Jesús en este camino célibe, ¿no? Cuando el Señor jamás les mandó esto. Pues hoy, sabiendo justamente que el hombre es una unidad psicosomática, pues entendemos que el hombre no puede distanciarse de su naturaleza, de sus impulsos, y para la satisfacción de sus deseos sexuales, Dios justamente ha dispuesto el doble estado del matrimonio. Así que aunque Jesús haya sido célibe, Él no requiere que sus seguidores fuesen célibes, todo lo contrario, ¿no? Él apoya el que sus seguidores conformen familias, que estas familias se anclen a la sociedad y que formen parte de ella siendo luz. Por lo tanto, las familias cristianas, las familias católicas, pues son luz en medio de este mundo, y no se requiere que sean célibes para servir al Señor, ¿no? O sea, será algo un tanto incongruente que nosotros, estando aquí en el mundo y sirviéndolo a Él, pues ignoremos justamente lo que es conocer a la familia, lo que es tener hijos, lo que es gozar del deseo sexual, justamente que Dios dispuso como algo bueno, ¿no? Perfecto. Néstor, tu criterio, gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús se mantuvo célibe? Te escuchamos. Bueno, Edgar las ha expresado muy bien. Nosotros podríamos segmentarla en varias opciones. La primera es por la inminencia del trabajo de Cristo. Es decir, Jesús iba a morir en la cruz y él estaba muy consciente de cuál era el fin de su vida. Por lo tanto, no tenía sentido formar una familia cuando tú sabes que tus días estaban contados, especialmente
tenías una misión mucho más amplia y mucho más grande en el sentido soteriológico. También por la naturaleza de Cristo. Hay que entender que como verus homo, verdadero hombre, él podía casarse, pero como verus deus, él trasciende a ese sentido de matrimonio. Hay un elemento también volitivo, es decir, por su propia voluntad, Jesús decidió no casarse y por último está el propósito del matrimonio. Recordemos que Jesús vive en un contexto determinado. Estamos hablando del judaísmo del segundo templo. En esa época, el judaísmo tenía la noción de que el matrimonio era con fines netamente reproductivos. Sí hay un elemento de placer que no se niega, pero el objetivo del matrimonio era cumplir con el mandamiento del perú urebú, fructificar y multiplicarse. Si Jesús se casaba dentro de una sociedad con esta idea, obviamente el objetivo era que se reprodujera, y uno se pregunta, ¿qué implicaciones tendría el que Jesús tuviese un linaje físico? Hemos visto lo que ocurre generalmente si seguimos de cerca algunos lineamientos con respecto a grupos religiosos, como por ejemplo pasa con el Islam, que construyeron un culto alrededor de la figura de las hijas del profeta. Entonces, algo parecido podría haber desembocado dentro de la experiencia del judeocristianismo, es decir, crear una casta con la descendencia física de Cristo, cuando en Jesús siempre primó el discurso de que la relación que vale es la relación espiritual. Mi madre y mis hermanos no son mis hermanos y mi madre biológicos, sino los que hacen la voluntad de mi padre. Jesús está dándole un golpe inmediatamente a ese concepto de nepotismo espiritual que muchas veces surge en algunos grupos, y que, por cierto, ha sido la razón de por qué en la institución católica romana se ha pretendido justificar el celibato, para impedir que los bienes de la iglesia queden en las manos de los descendientes de los sacerdotes. Algo parecido, pero un nivel mayor, es el hecho de que Jesús no se hubiese casado, en el sentido de que no iba a generar un linaje que pudiese tener un carácter tan sacratísimo, que generase un culto alternativo alrededor de la figura de esos posibles hijos biológicos de Cristo. Así que yo creo que esa sería más o menos la manera como uno explicaría la respuesta a esa pregunta. Pero eso nada tiene que ver con los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo no tienen esta misión, no tienen esta inminencia soteriológica en la misión que Jesús tenía, no comparten la doble naturaleza que Cristo tiene, es decir, Jesús es verus Deus, verdadero Dios, nosotros no lo somos, y obviamente nuestro fin matrimonial tiene la misión directamente de poder reproducirse, y cuando nos reproducimos, nuestros hijos no tienen esta carga soteriológica que posiblemente podríamos adjudicar una posible descendencia física de Cristo. Perfecto. ¿Cuánto material nos dejan ustedes para todavía preguntar más?